La lluvia no golpeaba el cristal, lo castigaba. Cada gota era un puñetazo furioso contra el mundo, contra la quietud de aquella casa que se había convertido en mi único refugio y mi peor celda. Afuera, el viento aullaba como una bestia herida, arrancando lamentos a los viejos árboles que custodiaban el jardín. Dentro, el único sonido era el de mi propia respiración, un ritmo irregular que luchaba por no ahogarse en el estruendo. Llevaba horas sentado en la penumbra, viendo cómo los relámpagos dibujaban siluetas fugaces en las paredes, fantasmas de una vida que ya no sentía mía. Cada trueno hacía vibrar los cimientos, pero el temblor más profundo nacía en mi pecho, una vibración sorda que no tenía nada que ver con la tormenta. Era el eco de todas las puertas que había cerrado, de todas las llamadas que había ignorado, de todas las mañanas en las que el simple acto de levantarme se sentía como escalar una montaña imposible. El mundo se había encogido hasta caber entre estas 4 paredes, y yo con él. La tormenta era solo una excusa, un pretexto perfecto para no hacer nada, para justificar la parálisis que me consumía desde mucho antes de que cayera la primera gota. Me levanté y caminé descalzo sobre el frío suelo de madera, cada paso una confesión de mi propia inercia. La casa crujía, se quejaba bajo el asedio del cielo, y yo me sentía parte de su decadencia, un inquilino más de la ruina. Me detuve frente a la ventana principal, el gran ojo oscuro que miraba hacia la nada. La noche era un lienzo de tinta negra salpicado por la violencia del agua. En el reflejo del cristal, mi rostro era una máscara pálida, una sombra superpuesta al caos exterior. Y entonces, entre el rugido del viento y el martilleo incesante de la lluvia, lo oí. Un sonido distinto, rítmico, un golpe seco y metódico en la ventana, demasiado deliberado para ser una rama, demasiado insistente para ser casual. Toc, toc, toc. El corazón se me detuvo en el pecho. No era el sonido de la tormenta, era otra cosa, algo que esperaba, algo que llamaba. Me acerqué a la ventana, arrastrando los pies como un condenado hacia su destino. Cada golpe en el cristal era una sílaba de una palabra que no quería entender. El miedo era una cosa fría y pesada en mi estómago, una bestia que se retorcía, susurrando todas las razones por las que no debía mirar, por las que debía correr y esconderme en el rincón más oscuro de la casa hasta que el sol se atreviera a salir. Pero mis piernas no obedecieron al miedo. Siguieron avanzando, paso a paso, sobre la madera que gemía bajo mi peso. La curiosidad, o quizás una forma desesperada de hastío, era más fuerte. Quería verle la cara a mi verdugo, al monstruo que la tormenta había traído hasta mi puerta. Mi mano temblaba mientras se alzaba hacia la pesada cortina de terciopelo. La tela se sentía como un sudario. Por un instante cerré los ojos, preparándome para el horror. Imaginé una garra, un rostro desfigurado por la malicia, unos ojos vacíos que prometían el fin. Tomé una última bocanada de aire, un aliento que sabía a polvo y a soledad, y tiré de la tela con un movimiento brusco. El mundo exterior se reveló en un destello de relámpago. Gotas de agua se deslizaban como lágrimas por el cristal, deformando las siluetas de los árboles que se doblaban bajo el viento. Pero no había nada más, ni una criatura, ni una sombra, ni un monstruo, solo la noche y su furia. Una oleada de alivio me recorrió, tan intensa que casi me dobla las rodillas. Había sido el viento, una rama suelta, mi propia mente, torturándome. Me quedé allí, mirando mi reflejo en el cristal oscuro, un rostro demacrado, con los ojos hundidos, extrañamente ajeno. Era la cara de un hombre que se había rendido. Y entonces, mientras me observaba, el sonido volvió. Toc, toc, toc. Pero esta vez lo sentí más que lo oí. No venía de afuera, la vibración no estaba en el cristal, estaba en mi pecho. Miré mi reflejo de nuevo, y por un segundo la imagen cambió. Ya no era yo, era un niño con mi misma cara, pero con los ojos brillantes, llenos de una luz que yo había olvidado que existía. Estaba al otro lado del cristal, pero no fuera, en la tormenta. Estaba dentro del reflejo, atrapado.
y su pequeña mano golpeaba el vidrio desde el interior con una desesperación silenciosa. El aire se escapó de mis pulmones. La tormenta, la casa, los golpes no eran una amenaza externa, eran un eco, el eco de una voz que yo mismo había silenciado. El niño del reflejo, esa versión de mí que soñaba, que no temía a la oscuridad, llevaba años llamando, golpeando las paredes de la prisión que yo había construido a su alrededor. El monstruo no era la criatura que imaginaba en la noche, el monstruo era yo, el carcelero. El miedo no era algo que intentaba entrar, era la cerradura. Y en ese instante de claridad absoluta, tan brillante y terrible como un relámpago, el reflejo del niño dejó de golpear. Sus ojos se clavaron en los míos y su boca se movió, sin sonido, formando una sola palabra, una dirección. Y justo entonces, a mis espaldas, en el silencio repentino que se abrió entre dos truenos, un sonido helado rompió la quietud de la casa. El chirrido lento y oxidado de una bisagra. La puerta del sótano, esa que llevaba años cerrada con llave, se estaba abriendo. El chirrido fue una sentencia y una invitación, un sonido que cortaba el aire y prometía algo peor que el estruendo de la tormenta. Pero el miedo, aquel monstruo frío que me había atenazado durante años, ahora tenía un contrapunto. La imagen de aquel niño, de mí mismo, golpeando desde el otro lado del espejo, me empujaba hacia adelante. No era valentía lo que sentía, sino una especie de resignación activa. Si iba a enfrentarme a mi final, al menos lo haría de pie. Caminé hacia la puerta entreabierta del sótano, un rectángulo de oscuridad más densa que la propia noche. El aire que emanaba de allí olía a tierra húmeda, a tiempo estancado, al aliento de los recuerdos podridos. Cada peldaño de madera que descendía era un viaje hacia una tumba que yo mismo había cavado y sellado. La oscuridad me envolvió por completo, un manto pesado que borraba el mundo. Me quedé inmóvil, ciego, escuchando el latido furioso de mi propio corazón. El estruendo de la tormenta se oía ahora lejano, amortiguado, como si perteneciera a otro universo. Este silencio, esta negrura, era el verdadero núcleo de mi prisión. Avancé a tientas, con las manos extendidas, rozando superficies ásperas y frías. Mis dedos se toparon con la tela polvorienta de muebles cubiertos, con el lomo de libros que se deshacían, con el metal helado de herramientas olvidadas. Eran los restos del naufragio de mi vida, los artefactos de todas las pasiones que había abandonado. Cada objeto era un fantasma. La vieja guitarra de mi padre con las cuerdas rotas, el caballete con un lienzo a medio pintar, una promesa blanca cubierta de mugre. Una caja de manuscritos, mis historias, sentenciadas a pudrirse sin haber visto la luz. Durante años había evitado este lugar porque cada objeto me gritaba mi fracaso. Pero esta vez el grito era diferente. Ya no era una acusación, sino una súplica. El niño del reflejo no me pedía que luchara contra estos fantasmas. Me pedía que les devolviera la vida. Recordé su boca moviéndose, la palabra silenciosa que me había guiado hasta aquí. Luz. Necesitaba luz. Mi búsqueda se volvió frenética, mis manos recorriendo estanterías, tropezando con cajas. Encontré una vieja lámpara de aceite, su cristal opaco por el polvo. Cerca, una lata de metal. Al agitarla, el chapoteo del líquido me dio una sacudida de esperanza. El último obstáculo eran las cerillas. Busqué a ciegas, mi desesperación creciendo con cada segundo, hasta que mis dedos encontraron una pequeña caja de cartón. El primer intento falló. La cabeza de la cerilla se raspó sin encenderse. El segundo también. El corazón me martillaba en los oídos. Era mi última oportunidad. Sostuve la cerilla con un cuidado reverencial, la deslicé por el rascador y por un instante una pequeña llama temblorosa nació en la oscuridad. Con manos torpes encendí la mecha de la lámpara. La luz creció, débil al principio, y luego se fortaleció, extendiendo un círculo dorado a mi alrededor. El sótano se reveló no como una guarida de monstruos, sino un santuario de posibilidades dormidas. La luz no ahuyentó a los fantasmas, al contrario, les dio forma y color. Vi las vetas de la madera en la guitarra, el grano del lienzo, la caligrafía desvaída en la primera página de un manuscrito. Y por primera vez no sentí el peso de la derrota, sino el pinchazo de una posibilidad. Esto no era un cementerio.
Era un campo de semillas esperando la lluvia. Tomé la guitarra. Estaba desafinada, sucia, pero su forma se sentía correcta en mis manos. La abracé como a un viejo amigo perdido. Con la lámpara en una mano y la guitarra en la otra, subí las escaleras. No estaba huyendo del sótano, me lo llevaba conmigo. Al llegar arriba, cerré la puerta, pero el clic del pestillo ya no sonaba como el de una celda, sonaba como el cierre de un capítulo. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero ya no me importaba. El verdadero caos había sido domado. Caminé de vuelta hacia la ventana principal, donde todo había comenzado. Mi reflejo apareció de nuevo, pero ya no estaba vacío. La luz cálida de la lámpara iluminaba mis facciones y en mis ojos ya no había un niño atrapado, sino el tenue brillo de una llama recién encendida. Aparté la mirada del cristal y la fijé en la puerta de entrada. La puerta que me separaba del mundo. La tormenta no era un muro, era solo una puerta más que tenía que abrir. Mi mano se posó en el frío metal del picaporte. La madera de la puerta parecía vibrar, no por el viento, sino por la resonancia de mi propio pulso. Durante años, esta puerta no había sido una salida, sino el límite de mi mundo, la última muralla de mi fortaleza y de mi cárcel. Pero ahora entendía que la única cerradura estaba en mi interior. La tormenta no era el enemigo que debía mantener fuera, era la vida misma, con toda su furia y su belleza, llamando, exigiéndome que saliera a recibirla. Giré el picaporte. La puerta se abrió con un quejido, y el mundo entró de golpe. Un vendaval violento se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme la lámpara, apagar la pequeña llama que tanto me había costado encender. Instintivamente, ahuequé mi cuerpo a su alrededor, protegiéndola con mi propia vida. Era una luz frágil, pero era mía. El viento aulló, la lluvia me azotó la cara, pero la llama resistió, parpadeando con fiereza, negándose a morir. Di un paso y luego otro, cruzando el umbral. Salí a la noche. El agua me empapó al instante, un bautismo helado que me limpió el polvo de años de encierro. Levanté la cara al cielo, cerré los ojos y dejé que la tormenta me lavara por completo. Ya no era un castigo. Era una caricia salvaje, una promesa de que aún estaba vivo, de que aún podía sentir. No sé cuánto tiempo permanecí allí, con la guitarra en una mano y la luz en la otra, como un náufrago que por fin ha decidido amar el mar. Poco a poco, el rugido de la tormenta fue perdiendo su ira, la lluvia se convirtió en un susurro, y los truenos se retiraron hacia el horizonte, como una bestia que se aleja satisfecha. Cuando volví a abrir los ojos, el primer y tímido resplandor del alba teñía de gris el borde del mundo. El aire olía a tierra mojada, a vida nueva. El silencio que quedó no era el silencio opresivo de mi casa, sino una calma llena de expectación. Me senté en los escalones del porche, con el cuerpo empapado y temblando, pero con una quietud en el alma que no recordaba haber sentido nunca. El mundo parecía recién creado. Apoyé la guitarra sobre mis rodillas. Sus cuerdas rotas eran un reflejo de mi propio estado, pero por primera vez no vi una ruina, sino un trabajo por hacer. Con los dedos aún entumecidos por el frío, toqué una de las cuerdas sanas. El sonido, desafinado y solitario, flotó en el aire limpio de la mañana. No fue una melodía, pero fue una respuesta. Fue el inicio de una conversación con el mundo que había creído perdida para siempre. Todos tenemos una tormenta que nos mantiene prisioneros y un sótano lleno de los fantasmas de lo que pudimos ser. Pasamos la vida temiendo el golpe en la ventana, construyendo muros cada vez más altos para protegernos de la oscuridad que creemos que acecha afuera. Pero el verdadero monstruo nunca está en la noche, está en el silencio que permitimos crecer dentro, en la luz que nos negamos a encender. La salvación no llega cuando la tormenta se calma, llega cuando encontramos el valor no para luchar contra ella, sino para abrir la puerta y salir a su encuentro, protegiendo con el alma esa pequeña y temblorosa llama que es solo nuestra. Porque esa luz, por muy frágil que parezca, es lo único que puede mostrarnos el camino hacia el amanecer.